Y es momento en día a día de recibirlo a él a través de su columna que nos va desasnando de temas que siempre se vinculan a la economía de alguna u otra forma. Hablo del economista Ignacio Munyo. Bienvenido, Ignacio. Un gusto. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Queremos mantener estas charlas que tenemos algunas tardes contigo para esclarecer algunos detalles que tienen que ver con la economía de nuestro país, que hablan de la productividad de Uruguay. Y en este caso nos parece sumamente interesante traer a esta mesa hablar de la pesca aquí en Uruguay. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que Ceres estuvo trabajando en una investigación pormenorizada sobre el tema. Sí, trabajamos durante 6 meses con un equipo multidisciplinario de colegas en Ceres, interactuando con todo el sector, y lo que fuimos a buscar fue información sobre un sector que es estratégico, porque habla de cómo Uruguay se posiciona hacia sus recursos marítimos, pero también económicamente muy importante, pero que lamentablemente no está en su mejor momento, ¿no? Eso fue lo que encontramos, que es un sector que a lo largo de los años fue perdiendo fuerza desde el punto de vista de las exportaciones. Cada vez menos pescados exportamos en el Uruguay cuando podemos hacerlo mucho más. Claro. Entonces, la verdad que fue muy útil todo el proceso. Hay un documento que está disponible para todo el mundo y nosotros pensamos que es interesante que la gente sepa que este es un recurso muy poderoso y valioso que tiene el Uruguay y que no lo estamos explotando en su totalidad. A eso voy. ¿Cuál es la realidad de la economía en lo que tiene que ver con la pesca? Porque por lo que describís no se está usando lo suficientemente como para dar toda esa ganancia que debería dar. Bueno, hay una frase que escuché muchas veces en todos estos meses de trabajo con el sector, es Uruguay mira de espaldas al mar. Genial. Tremenda. Cuando tenemos más superficie marítima que terrestre. Uruguay tiene más superficie en el mar que en la tierra, pero los recursos que utilizamos del mar son muy escasos. Qué paradoja, ¿no? Hay un dato interesante que muestra que yendo a la frontera, digamos, de lo sostenible, porque siempre hay que tener cuidado hasta cuándo se puede pescar para no afectar el ecosistema marino. Hablando ¿no? de la pesca industrial, no es un dato menor. Sí. Entonces, eso es el 80% de la pesca del Uruguay es industrial. Después hay un 20% que se da por pescadores artesanales, fundamentalmente en Rocha, Punta del Este, pero la pesca es el 80% de la industrial. Esa pesca puede más que duplicarse, o sea, 130% puede más que duplicarse sin afectar los recursos de forma sustentable con el ecosistema marino. Para lograr ese aumento estamos hablando de 120 millones de dólares de exportaciones extra que podría recibir el Uruguay, hay que hacer cosas, porque hoy el sector no está vendiendo más, produciendo más, porque tiene problemas para empezar con la flota, que es una flota que se ha envejecido, hay que invertir en nuevos barcos, eso sale plata. Está obsoleta en términos extremos. Pero al mismo tiempo, cuando hablas con los empresarios, que le decís, bueno, ¿por qué no se invierte más? Y bueno, porque hay trancas laborales, es un sector muy conflictivo. O sea, el sindicato de la pesca es un sindicato que en los últimos años ha tenido muchos conflictos con los, digamos, empresarios del sector. Sí. También hay temas internos de nuestra regulación. La DINARA, que es el organismo del Estado que controla la pesca, tiene, según nos dicen, tiene que agilizar procesos, trámites para las cuotas de pesca que cada eliminar la barco burocracia tiene. Que impida desarrollar con normalidad. Se tiene que actividad. desatar nudos para que se pueda procesar ese aumento grande. Estamos hablando más que duplicar el sector. Son como estrategias que hay que hincarle el diente para explotar ese potencial que tiene. Claro, ese potencial, como decía, es muy grande, 120 millones de dólares, más 60 extra que se dan por los que están encadenados con el sector, porque para que un barco salga hay que cargarlo de alimentos por los días que está en el mar. Una vez que llega el barco con el pescado, hay toda una cadena de distribución que va a las plantas de procesamiento. Puestos de trabajo directos e indirectos. El combustible, o sea, que se carga. Bueno, si uno cuenta todo eso, estamos casi en 200 millones de dólares que se podrían ganar. Pero a mí lo que más me importa de la pesca, lo que más me gustó en este proceso, en este trabajo que hicimos, fue entender que es un sector que genera puestos de trabajo que no discriminan. Pero que no discriminan no solo por género, porque en el mundo hoy ya hay 50 y 50% de hombres y mujeres trabajando en la pesca. En el Uruguay está empezando un proceso de inclusión de la mujer al sector, sino que no discrimina por educación. Y porque cuando en Uruguay tenemos un problema tan grande de que hay lamentablemente muchas más personas. Hay unas experiencias nuevas que están empezando a incluir muchísimas en el mar mujeres. Me refiero. Sí, porque hay toda una parte de procesamiento que se hace dentro del buque, dentro del barco.
que se pesca y automáticamente se empieza ya a trabajar en los pescados. Pero decía que lo que a mí más me importaba es que en ese sector da oportunidades a personas que no tienen formación, digamos, básica, obligatoria, no tienen ni siquiera terminado ni primaria ni secundaria, pueden entrar como grumet, es el aprendiz de marinero, entra como aprendiz de marinero, después con experiencia y un curso que se da ahí mismo, ya pasa a marinero. Después, con más experiencia acumulada, 180 días en el mar, ya puede avanzar y llegar hasta patrón de pesca. Y así sucesivamente ir escalando en un sector que capacita a sus propios trabajadores y como lo digo, da oportunidades laborales que tanto se necesitan en nuestro país, que no son tradicionales. O sea, una persona que, repito, que no haya terminado la educación secundaria, que haya abandonado el liceo, bueno, ahí hay buenos sueldos. O sea, ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? Estamos hablando de que hay más de 3.000 personas que trabajan en el sector y esto... Hoy trabajan menos, perdón, pero si se dieran el crecimiento, podríamos tener 3.500 personas trabajando en el sector. Son fuentes de trabajo bien pagas, eso lo hay que entender. Qué bueno que traes este informe a día, Ignacio, porque tal como lo contás, y hablando de un sector tan grande y que uno piensa que es de los productivos que más dan, y bajás a tierra esos números y decís, ¿cómo puede estar pasando? Sí, acá hay que mirar como un sector importante, estratégico, que tiene demanda mundial, porque acá lo que hace impulsar el sector es que se pueda exportar. Y lo que aprendimos también en este proceso es que no estamos hablando solo de alimentos asociados a la pesca, no es que solo es saludable comer pescados y en el mundo la demanda de alimentos crece, sino que también en la industria farmacéutica, productos del pescado se están usando cada vez más. Con más frecuencia. Y en la biotecnología también, entonces hay sectores no tradicionales que demandan productos del mar, que son crecientes y crecientes en el mundo, y a nosotros, al Uruguay, nos da una oportunidad de hacer crecer este sector. Por eso, hablemos de lo que se vende al exterior y lo que queda acá. Bueno, el 90% de lo que se pesca se vende. O sea, el mercado interno es pequeño, porque en Uruguay se consume la mitad de pescados per cápita que en el resto del mundo. Ese dato también es impactante. O sea, en el mundo... Uruguay es un país, como todos sabemos, que comemos mucha carne. Bueno, comemos la mitad, una persona promedio, que es lo que come una persona promedio en el mundo de pescado. Entonces también internamente se puede fomentar el consumo de pescado porque es saludable y es bueno. Entonces hay para crecer por todos lados. Obviamente que esto es de vuelta. El 90% se vende afuera, hay formas y hay buenos mercados abiertos para vender. El 10% adentro, pero ese 10% sería bueno para el Uruguay que creciera, o sea, que se consumiera más pescado en nuestro país. ¿Dónde se realizan el mayor porcentaje de capturas internacionales? ¿Dónde ponemos el foco acá en Uruguay? ¿Qué zona del territorio? Sí, es la zona de pesca común que es con Argentina. Es una zona que enseguida de la costa, es donde está fundamentalmente toda esta flota que pesca en su mayormente merluza, corvina y pescadilla. Son los tres productos hoy principales de la pesca industrial, ¿no? Y como les digo, ahí en esa zona, que es una zona compartida con Argentina, hay muchísimo más para pescar. Y es como me decían algunos del sector, si no lo pescamos nosotros, lo pescan otros, ¿no? Porque no hay una propiedad sobre los peces que están ahí. Entonces viene otro barco de otra bandera y todo este estudio es sobre la flota nacional, ¿no? Exacto. Le preguntaba a Ignacio si eran extranjeros los que trabajaban o en flota nacional. Flota nacional, empresarios locales. A eso se le suma... Después hay toda una pesca internacional que va por otros carriles, porque claro, los límites de la frontera del agua territorial son difusos, ¿no? Porque si bien uno puede ver en el mapa, después en el mar, si uno pasa un poquito, más o menos... Otra cosa que me pareció muy relevante es la mejor forma de cuidar la soberanía de nuestros mares es con barco de pesca, no con buques armados que estén mirando, porque tampoco tenemos muchos, tenemos muy pocos. Entonces, si el espacio marino está ocupado y se está explotando con pesca, también es un tema de estrategia nacional y de seguridad de estar ahí. La presencia es clave. Entonces, hay mucho para aprender. Uruguay... La gente del Uruguay no lo tiene muy presente este sector, por eso fue que hicimos este estudio, porque estamos convencidos de que ahí tenemos un potencial fuerte para explotar y hacer crecer el país, generar puestos de trabajo y porque además esto es como un efecto dominó y hay otros rubros y actividades que se ven favorecidos directamente también, ¿no?
Sí, como decía, o sea, todo lo que es alimentos para la embarcación, lo que es la logística, el transporte, ni que hablar la parte industrial, que una vez que llega, los pescados se procesan, se empaquetan y se venden. O sea, hay otros puestos de trabajo que trascienden, ¿no? Naturalmente el que está arriba de un barco, ¿no? Navegando. Pero hay una cadena que, repito, se podría más que duplicar el tamaño que tiene hoy. ¿Deberían aplicarse más políticas que apunten a este sector, Ignacio? Sí, que está un sí, poco relegado por mira, lo que observamos. Y ya con esto te el otro voy día presentamos redondeando este informe en el Parlamento con comentarios del gobierno por parte del senador Penades y de la oposición por el senador Alejandro Sánchez. Ambos estaban totalmente de acuerdo que esto es un sector que hay que empujar para que crezca en base a su potencial. Y salió de la conversación, está también en el informe de la creación de un Instituto Nacional de Pesca, que no hay. Mirá qué bien. Como hay de la carne, Sí, del vino, sí, tenés de razón. distintos sectores, Sí. tenemos. Bueno, acá... Es increíble que no haya, ¿no? Bueno, no hay, está puesto ahí, hay consenso de que pueda haberlo. Es un lugar donde se puede poner que esté una pata pública, una pata del sector privado, Claro. que los temas de la agenda estén ahí tratándose permanentemente, que se propongan soluciones, porque hay muchas cosas que resolver para que esto pase, porque el agua está ahí, pero por algo no se está yendo a pescar, porque hay problemas internos de funcionamiento, tanto del sector público como del privado, que tienen que resolverse para aprovechar. Un Instituto Nacional de Pesca puede ayudar en ese sentido. Mirá qué bien. Bueno, te despedimos por hoy, Ignacio, pero gracias por traernos este tema a la mesa, por compartirla con los televidentes, porque hay detalles que claramente pasamos por alto todos los uruguayos, no lo sabemos, consumimos pescado, sí, en la medida que lo pone el mercado a la venta, pero se debe hacer mucho más y los datos los acaba de aportar Ignacio y están a la Sí, vista. y por más detalles pueden ir a la página web de Ceres Eso. y está el documento disponible Eso. para todo público de lectura. Este es un informe que nosotros desde el principio lo escribimos sobre la pesca, pero no para las personas vinculadas a la pesca, sino para todo el resto de las personas que no conocen de la pesca, ese informe y sepan que ahí tenemos un sector muy importante para el país. Todos estos detalles los tienen entonces gusto. en la página web de Ceres. Ustedes tienen este informe completo que es más que interesante sobre el potencial de la pesca industrial en nuestro país. Ignacio, muchas gracias por estar en día a día y te vemos en unos días nada más por acá. Será un gusto. Hacemos ahora una pequeña pausa en día a día. Seguimos disfrutando la tarde contigo junto a vos.